Yo expongo mis saberes que son producto de una memoria local de Cuba, ¿no? Recuperar toda esa materia, todos esos símbolos, probablemente de mi lugar, de mi tierra. Esa es la idea de la exposición, ¿no? Un poco eso que se expande y que no solamente nace aquí, sino que se puede expandir a este punto en el mundo entero. Cuba siempre fue una pasión. Mi familia se quedó en Cuba al yo marchar, así que salgo de Cuba con un espejo retrovisor muy ampliado. Me quedaba muy cerca porque no quería perder contacto con mi familia y mantener la comunicación y saber lo que estaba pasando. Así que yo salí de Cuba muy preocupado por la situación de Cuba. De hecho, yo hice mi tesis de maestría sobre el Partido Comunista de Cuba, interesado en seguir lo que estaba pasando en Cuba. Tratar de ir conquistando lugares y tratar de acoplar. Para mí eso es como lo más importante desde este punto de vista del artista o la persona viviendo en el exterior. Y entonces lo que queremos es eso, inspirar a los cubanos y a los latinos a crecer, que no vean en los obstáculos una excusa para no llegar, sino en un impulso para ser más fuertes y más grandes. Ellos son artes, pruebas. Y crecí. Y de hecho hasta el estilo mío de baile ha cambiado. O sea, ya siento como un poquito más de toda esa experiencia interior que tengo, como sale a través del flamenco. El flamenco tiene algo, el flamenco no permite que nada quede oculto, el flamenco lo saca todo. Las dificultades que hemos tenido que enfrentar han sido parte de una experiencia para poder crecer. Éramos tan jóvenes en aquel entonces, pero teníamos muy bien claro que podíamos hacer cultura y defender y promover nuestra cultura desde fuera de nuestra frontera. Una especie de estar siempre en Cuba, pero también fuera. Una hibridación, ¿no? Constantemente, cambiando formas de pensar, formas de eso, enriqueciendo mi carrera como artista, ¿no? En el Ecuador casi todo lo que venga de arte está como en un segundo plano. O sea, primero tienes que tener una profesión que ellos consideren, o sea, como un negocio, una institución diferente, pero no que ver con cultura. El mayor valor que tiene la humanidad es la mente de los niños y eso no se nos puede olvidar. Quiero también... Cuando estamos fuera, bueno, podemos ser una herramienta también para colaborar en determinadas cosas que quizás desde aquí no se pueden hacer, ¿no? Y uno tiene que reconocer que hay recursos que se pueden tener, que a lo mejor si estás aquí puedes ayudar de una manera distinta, pero estando fuera pues puedes ayudar de otra manera. Yo soy cubana, como bien han explicado, llevo 15 años viviendo fuera de Cuba, pero siempre he estado aquí, siempre estoy al menos una vez al mes en Cuba. Arte por el mundo, sientan que puedan venir a casa.
y a cantarle a los que aquí están, soñando, viviendo, por lo mismo que queremos todos, que es una Cuba mejor. Empecé a coleccionar muchos libros de Cuba y sobre todo grabados y mapas de Cuba. Y tuve la suerte de hacer mi primer libro y mi primer trabajo sobre un pintor francés que vino a Cuba en el año 1838, que se llamaba Frédéric Mialet. Dejó una serie de obras que fue muy copiada en el mundo. Entonces, como a mí me gusta seguir la huella de Cuba en el mundo, que es porque vivo fuera, obviamente me es más accesible, hice una primera retrospectiva de su obra en Miami en el año 94 y publiqué mi primer libro. En Baltimore, Maryland, hay un busto de Martí, y a la derecha, en la Universidad de Amherst, una de las grandes universidades americanas de Massachusetts, esta es una convocatoria, pero me llamó la atención que cuando hacen la invitación, te invitan al cuarto José Martí. O sea que esa universidad tiene un espacio que se llama José Martí. Yo siempre regresé. Aquí tengo mi familia, mi memoria, mi vida, mis colegas, mis amigos. Y yo siempre mantuve el vínculo con Cuba y con mis compañeros y con todo, ¿no? Cuando yo salí de Cuba en el año 1979 hacia España, recibí mi pasaporte con un puño que decía salida definitiva. Cuando tenía 16, 17 años, por pensar salir del país clandestinamente. Y esto me sancionó como a 3 años de cárcel por un delito contra la integridad y estabilidad de la nación. Cuando empezamos a trabajar desde el exterior, no fue fácil la comprensión, no fue fácil la proyección. Incluso a veces se piensa que el que se va ya se fue y nosotros nunca nos sentimos que nos fuimos, sino que estamos en otro país también trabajando para Cuba y por Cuba. Cuando llegué a Miami, cuando la gente de Miami me decía que a Cuba no se podía venir nunca, que era para toda la vida. No porque no la dejaran venir, sino porque ellos no tenían voluntad de venir. This is Radio Havana, Cuba, broadcasting from Cuba, premier territoire libre. Esta es Radio Habana, Cuba, transmitiendo desde La Habana, Cuba, primer territorio libre en América. Una cuerda amarraron a mis piernas y los brazos me ataron. Pero el suave perfume de las flores y el canto de los pájaros desde el bosque me llega. Las películas buenas. Este premio esté dedicado a la entrañable compañera que durante 21 años tuvimos el privilegio de que estuviese al frente de la casa, su casa.
costó mucho trabajo regresar a Cuba y finalmente lo logré en el año 77. Pude ver a mi madre, regresar a mi casa, ver a mi hermana, ver a mi tía. Y claro, fue el momento más feliz de mi vida. No te puedo explicar lo que es ver a tu madre después de 16 años de ausencia. A mí me costó 13 años. Yo viví en Venezuela cuando vine por primera vez en el año 94 y fue un encuentro maravilloso. Es increíble porque tú sabes que hay veces que la gente tú te la encuentras, por ejemplo, en Miami, en Cuba, y te dice, ¿por qué Cuba está desconocida? Pero yo es como si nunca hubiera salido de aquí. Yo pude hablar con la gente normalmente como si yo lo sabía todo también. O sea, yo vivía aquí de alguna manera porque leía, pasaba, buscaba. Y el paisaje me pareció el paisaje cubano. Algunas cosas quizás un poquito deterioradas, en el periodo especial más. Pero también he visto cosas muy deterioradas en Caracas, en Madrid, en algunos lugares. Y fue un momento de una fuerza extraordinaria. No era lo mismo el estar como bien cuidado aquí, o sea, protegido, valorado. Allá tuve que hacer muchas cosas para lograr objetivos que yo quería. Desde muy pronto yo me di cuenta que la cultura cubana es un gran árbol muy frondoso, con hojas preciosas, con frutos extraordinarios, pero le tocó crecer al lado de una cerca. Realmente los artistas cubanos, a partir del triunfo de la revolución, fueron silenciados en el gran mercado internacional. Los más impulsados eran los que tenían abiertamente una posición en contra del proyecto social que en Cuba se estaba gestando y se estuvo defendiendo. Si hubiéramos tenido un árbol en el medio de la pampa, sería distinto, pero nos tocó al lado de la cerca. Y por muchos motivos políticos, económicos, de diferentes momentos y coyunturas, muchas ramas y frutos cayeron del otro lado. Yo he tenido contacto con artistas de primer orden en la escena pública internacional. Y eso de alguna manera me ha enriquecido y he podido también traer esa experiencia para aquí. No puedo quejarme, o sea, al contrario, estoy agradecido porque por encima de todas estas cosas logré muchos objetivos y tuve éxito en algunos trabajos que hice. Uno de los primeros en caer del otro lado de la isla fue Varela, el cual no se le puede negar la cubanía. Y pronto le siguió Heredia. El primer libro de poesía cubano no se edita en La Habana ni en Santiago, se edita en Nueva York. Y después le siguió La Avellaneda, que se fue para España, y White, nuestro gran violinista. Y tenemos, por supuesto, a José Martí. Y Los zapaticos de rosa no se escribieron en Cuba, y Nuestra América no se escribió en Cuba. ¿Y quién va a negar la cubanía de Martí? Nos dimos cuenta que enseñando nuestras danzas, enseñando nuestro folclore, allí los alumnos en Italia estaban recibiendo también una clase de qué cosa es Cuba, qué cosa ha sido y qué cosas son. Cómo es un país que a pesar de sus dificultades es capaz de bailar, de crear, de formar artistas y de transmitir
a través de su música lo más sensible de lo que somos. La reconciliación entre las dos partes de la isla, la unión entre los cubanos, la preocupación de conocernos para tratar de limar las asperezas y las rencillas han sido tan importantes en mi vida porque yo mismo lo viví y hay que evitar cualquier cosa que nos separe. Todo lo que nos separa no es bueno para la isla, no es bueno para nuestra cultura ni para nuestra nación. Yo puedo entender las particularidades de cada uno, pero creo que al final en Cuba, los que hemos nacido aquí, los que nos hemos criado y los que hemos sido educados con una gran felicidad, si estamos fuera, siempre tenemos en el corazón esa semillita y esa raíz de que tenemos que recordar nuestra tierra y de alguna manera traer y devolver todo lo que hemos recibido. Es difícil que no te individuen como cubanos. De hecho, mucho del público que viene a mis exposiciones viene precisamente porque yo soy un artista cubano. A mí me gusta que me identifiquen como cubano y de la forma en que hablo, inclusive cuando hablo en italiano tengo el acento cubano. Me dicen, oye, pero que tú pareces un cubano. Le digo, no, yo no parezco, yo soy cubano de pura cepa, ¿no? Me decía, no, el cubano, todo el mundo hablaba del cubano y eso era algo que me hacía palpitar bastante el corazón y me sentía a la vez con orgullo del aporte mismo que yo hacía. Yo digo, bueno, yo he dado mucho, pero me han dado más a mí de lo que yo he ofrecido, ¿no? Yo hice toda mi carrera en Cuba. Empecé en el Conservatorio Caturla de Marianao. Después fui a la Escuela Nacional de Arte y después al Instituto Superior de Arte, hoy en día se llama la Universidad de las Artes. O sea, todos esos pasillos del gusano de la Ena, los caminábamos día a día. Soy, por ejemplo, un resultado de esas escuelas de arte. Somos 5 hermanos prácticamente, todos estudiados y licenciados, que eso fue gracias a la revolución. Entonces es como un deber y un compromiso con ella. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Estoy muy agradecida a mis profesores, sí de la ENA que del Instituto Superior de Arte, por haberme dado la oportunidad de estudiar y con esos estudios, con esa base de estudios que he podido estudiar en un conservatorio europeo. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. La añoranza me estaba matando. En busca de Cuba, yo he vivido en muchos lugares. Cuando estoy en Europa, de alguna manera estoy siempre pensando en Cuba. De hecho, es casi como una obsesión, soñando. A veces me levanto que
tengo la impresión de que estoy en Cuba. En el internet a veces me ponía a ver fotos de Cuba o sea, el corazón me golpeaba duro aquí, la misma familia, el entorno de los flamencos, las personas que trabajan conmigo. A pesar de que esté fuera, en unos Alpes suizos de esos, ante un lago congelado, pero tú siempre estás pensando y cada vez que tienes una oportunidad y una oferta de vuelo de esa, regresas un momentico, te llenas de oxígeno, de luz solar y entonces después te regresas, ¿no? He decidido que lo que yo sé decir es lo cubano y por tanto he dirigido mucho teatro cubano, mucho teatro cubano, escrito aquí, escrito allá. Me parece que de alguna manera, claro, uno puede hacer a Lorca, que es español y habla del amor y de la poesía, que son temas universales, pero en realidad lo que me toca, me dice, me duele, me alegra, es a mí lo cubano. Era el momento ya de regresar. Lo que más quiero es aportar y más que todo aprender. O sea, no detenerme, sentirme útil es lo que más quiero. Los emigrados cubanos han hecho cultura cubana desde Miami o desde Madrid, desde cualquier lugar donde se instalen y son verdaderos creadores, hacen cultura cubana. Y es un deber de las instituciones apropiarse de esa cubanía. La vida fuera no hace que tú cambies tu identidad, pero te le da otros matices, porque no sería humano si la vida fuera de Cuba no me hubiera impactado. Obviamente uno es parte de sus circunstancias y va adquiriendo, pero sin duda ninguna la base de quién soy yo, el idioma en que me gusta escribir, yo veo la bandera cubana y realmente me emociona, y oigo el himno y me emociona, o sea, yo soy cubano. ¿A quién le vamos a regalar la obra de Lidia Cabrera? Porque decidió irse de Cuba y se convirtió en una enemiga de la revolución. Ya realmente a nadie le interesa cuáles eran las ideas políticas de Lidia Cabrera, sin embargo, las contribuciones que hizo a la cultura nacional son muy importantes para nosotros. ¿Y a quién se la regalamos? A Miami, ¿a quién se la regalamos? No podemos regalarla, tenemos que editar a Lidia Cabrera como se ha estado haciendo. Así he llegado, he vinculado, he trabajado aquí, he traído obras, he llevado gente a Miami, hicimos en el año 2001 un festival de teatro del monólogo en que yo llevé 35 artistas cubanos a Miami. La gente me dijeron te van a tirar piedra, la gente va a ver. Y nada, tuvimos que hacer 2 funciones de cada obra porque el público estaba tremendo. El Miami Herald le llamó el Festival de los Abrazos porque las obras se terminaban y la gente corría al escenario a abrazarse con los actores y no pasó nada. Mi sueño y mi proyecto de vida y mi trabajo es asegurarme de que no le cortamos al árbol ninguna rama, de que ese árbol lo mantenemos cada día y sentirnos orgullosos por el árbol completo. La obra de Cabrera Infante, que es tan cubana, se la vamos a regalar a Miami. Le vamos a regalar 3 tristes tigres o La Habana para un infante difunto. Lo mejor de Cabrera Infante nos pertenece. Yo soy el vivo ejemplo de que yo he tenido una presencia en Cuba, pero una golondrina no hace verano. Entonces no quiero ser la excepción, sino la regla. ¿A quién le pertenece la poesía de Padilla? Con todo lo polémico que fue, con toda aquella farsa que montó y todo el daño que le hizo a la imagen de la Revolución Cubana, nos pertenece a nosotros. Ahora se va a reeditar la poesía completa de Padilla. Más bien te digo, se va a editar por primera vez en Cuba su poesía completa. Como decía un spot televisivo de hace unos tiempos, si no nos conocemos, no nos comprendemos.
Entonces es muy importante que nos conozcamos, que sepamos valorar con respeto la obra importante de la cultura cubana. Por nuestra parte no hay prejuicios con dónde vive el creador. Mi exhortación es que se hagan mucho más esfuerzos para dar a conocer personas que han hecho una labor increíble. Estas otras ramas que han caído del otro lado, que se recuperen para el árbol nacional. Nosotros tenemos que separar las ideas políticas de los creadores, que son efímeras y circunstanciales, de su contribución a la cultura nacional. Cuba es una, y cada día, con esta emigración tan masiva que tenemos ahora, tenemos que seguirle la pista a estas personas y no dejar que desaparezcan de nuestra cultura. Si uno empieza dándole valor a lo que es la cultura, ya tú empiezas a ser parte de la solución. Y yo creo que es muy importante que nuestra política cultural siga llevando adelante ese tipo de rescate de todo lo que es valioso en términos de creación artística y literaria, se haga donde se haga, y rescatarlo para nuestro pueblo. Si por un minuto cerráramos los ojos y pensáramos en un día que nos levantáramos todos, ustedes aquí, yo allá, y viéramos una Cuba sin bloqueo, una Cuba sin esas restricciones, una Cuba sin más de 250 sanciones. Yo creo que el único país del mundo que podemos vivir cada día del año casi con una sanción diferente. ¿Ustedes se imaginan eso? Es horrible. Y si aún así nosotros podemos mostrarle al mundo este gran talento que tenemos, estos muchachos que aún con instrumentos que a veces no tienen las mejores condiciones pueden interpretar esa música. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si un día nos levantáramos? Y ese es uno de mis grandes sueños. Ojalá y Dios y la vida me den esa bendición de todas las bendiciones que me han dado. Y un día poder ver que ya no hay bloqueo, que ya no hay más odio, que no hay más rencor, que somos todos cubanos, que lo único que hacemos es traer amor a esta gran isla que se lo merece. Hemos ido limando situaciones, hemos ido creando conexiones con las instituciones para poder trabajar la cultura cubana desde el exterior. Me alegra mucho de que ahora estemos en una posición de mayor apertura, de mayor diversidad. Estoy muy orgulloso de las cosas que están pasando en el Ministerio de Cultura en función de eso. El cariño mismo de las personas, lo mismo los teatros, en el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, aquí en el mismo Ministerio de Cultura. Eso es algo muy bonito, porque es señal de que hay cosas que no se olvidan. Veo que Cuba está muy abierta a todos los cubanos, quizás más que nunca. La cultura es el alma de la nación y nosotros nos sentimos cubanos también fuera de Cuba. Mi relación con el futuro está hecha, yo estoy repatriado. Y estamos dispuestos a trabajar, a construir, a crear, a innovar. Hay interés en que el árbol se conozca completo. Entonces eso es lo que es parte de la solución. Yo tengo 74 años y pues quiero morirme aquí. Después de 14 días en coma, abrí mis ojos, cumplí mi primer deseo que le dije a mi esposa cuando desperté. Quiero ir a Cuba. Ella sabía que si desafortunadamente me llegaba la hora, ella sabía dónde yo quería descansar. Y era aquí, no había duda. Nunca. Está escrito hasta en mi testamento. ¿Cuál es la frase mayor de Martí? Ese es el ancla
de nuestra historia, con todos y para el bien de todos.